Existe una verdad incómoda que la mayoría de los hombres modernos se niegan a confrontar. Vivimos en la era de la vulnerabilidad emocional más extrema que la humanidad haya conocido jamás. Nunca antes en la historia los seres humanos habían estado tan expuestos, tan frágiles, tan dependientes de la validación constante de extraños para mantener su equilibrio mental. Cada mañana despiertas y lo primero que haces es revisar tu teléfono, buscando desesperadamente pequeñas dosis de aprobación digital. Tu autoestima fluctúa como las acciones en la bolsa de valores, subiendo y bajando según la cantidad de likes, comentarios o la forma en que alguien te mira en la calle. Te has convertido en un esclavo emocional de circunstancias que no puedes controlar. Y lo más devastador es que ni siquiera te das cuenta. Friedrich Nietzsche, escribiendo en La soledad de los Alpes suizos hace más de un siglo, predijo exactamente este colapso. Vio venir una época donde los hombres perderían su centro, donde la masa tomaría control de la individualidad, donde la mediocridad se volvería la norma y la grandeza se convertiría en algo sospechoso, peligroso, casi prohibido. Pero Nietzsche no era un pesimista. Era un visionario que nos legó la fórmula más poderosa para escapar de esta prisión moderna: la creación del superhombre. No el superhéroe de los cómics, sino algo mucho más real y alcanzable. Un ser humano que ha trascendido la necesidad de aprobación externa, que ha forjado su propia moral, que camina por el mundo con una fortaleza interior tan sólida que nada puede tocarlo. Hoy vas a descubrir cómo convertirte en ese superhombre. Vas a aprender a construir una fortaleza psicológica tan poderosa que las opiniones, las críticas, los ataques y las manipulaciones emocionales de otros reboten contra ti como piedras contra una montaña. Más importante aún, vas a entender que esta invulnerabilidad no te convierte en un ser frío o desconectado, sino que te libera para experimentar una felicidad auténtica, profunda, indestructible. El camino que estás a punto de emprender no es fácil. Requiere que destruyas versiones de ti mismo que has cargado durante décadas. Requiere que abandones la comodidad de la victimización y asumas la responsabilidad total de tu experiencia emocional. Requiere que te atrevas a ser diferente en un mundo que premia la conformidad. Pero si tienes el coraje de caminar este sendero, si estás dispuesto a hacer el trabajo interno que la mayoría evita, entonces al final de este viaje, no serás el mismo hombre que comenzó a escuchar estas palabras. Serás alguien que ha tocado su propio poder, que ha descubierto lo que significa ser verdaderamente libre. La sociedad moderna ha creado lo que Nietzsche llamaría el hombre del rebaño perfecto, un ser que vive en constante ansiedad por encajar, que modifica su personalidad según la audiencia, que ha perdido toda conexión con su esencia auténtica. Este hombre moderno es el producto de décadas de condicionamiento social que lo han convencido de que su valor depende de factores externos. Las redes sociales han amplificado este fenómeno hasta proporciones grotescas. Cada publicación es una súplica por validación. Cada story es un grito silencioso pidiendo atención. Cada comentario es una búsqueda desesperada de conexión superficial. El resultado es una generación de hombres que no pueden estar solos consigo mismos por más de 5 minutos sin sentir ansiedad, que no pueden tomar una decisión sin consultar las opiniones de otros, que no pueden sentirse valiosos sin la constante confirmación externa. Nietzsche vio esto venir. En sus escritos, describió con precisión escalofriante cómo la democratización de la opinión llevaría a una tiranía del consenso, donde la voz de la masa ahogaría la voz del individuo. Predijo que los hombres se volverían tan temerosos de destacar que elegirían la mediocridad segura sobre la grandeza incierta. Pero aquí está el insight revolucionario de Nietzsche. Esta esclavitud emocional no es tu estado natural. Es una construcción artificial que puede ser deconstruida. El superhombre no es un ideal inalcanzable. Es simplemente un ser humano que ha recordado lo que significa ser libre. La primera revelación que debes aceptar
es que la vulnerabilidad emocional no es una característica fija de tu personalidad, es un hábito aprendido. Desde la infancia, fuiste condicionado a buscar aprobación externa como una forma de supervivencia. Como niño, necesitabas el amor y la aceptación de tus padres para sobrevivir física y emocionalmente. Este mecanismo de supervivencia se grabó tan profundamente en tu psique que continuó operando mucho después de que dejara de ser necesario. El problema surge cuando llevas estos patrones de supervivencia infantil a tu vida adulta. Sigues buscando la aprobación de figuras de autoridad, sigues temiendo el rechazo como si fuera una amenaza mortal. Sigues modificando tu comportamiento para encajar con las expectativas de otros. Te has convertido en un adulto con la psicología emocional de un niño dependiente. Nietzsche entendía que la verdadera madurez psicológica requiere lo que él llamaba la muerte de Dios. No se refería necesariamente a la religión, sino a la muerte de todas las autoridades externas que habían estado dirigiendo tu vida. Significa llegar al punto donde ya no necesitas que nadie te diga quién eres, qué debes hacer, cómo debes vivir. Esta muerte de las autoridades externas es aterrorizante para la mayoría de los hombres porque significa asumir total responsabilidad por tu propia existencia. Es mucho más fácil culpar a otros por tus problemas, seguir reglas establecidas por otros, vivir según los valores que otros han definido para ti. Pero esta facilidad tiene un precio: la pérdida de tu alma. El superhombre es alguien que ha pasado por esta muerte simbólica y ha renacido del otro lado. Ha matado al niño dependiente que vivía dentro de él y ha dado nacimiento al adulto soberano. Ya no busca padres externos que lo guíen, porque se ha convertido en su propio padre. Ya no busca validación externa, porque ha aprendido a validarse a sí mismo. La voluntad de poder es quizás el concepto más malinterpretado en toda la filosofía de Nietzsche. La mayoría de las personas, incluyendo muchos académicos, la interpretan como el deseo de dominar a otros, de imponer tu voluntad sobre el mundo externo. Esta interpretación no solo es incorrecta, sino que es exactamente lo opuesto de lo que Nietzsche quería transmitir. La voluntad de poder es, en esencia, la voluntad de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es el impulso interno hacia el crecimiento, la expansión, la autosuperación. Es la fuerza que te empuja a trascender tus limitaciones actuales y evolucionar hacia algo más grande. Cuando esta fuerza está activa en tu vida, no necesitas dominar a otros porque estás demasiado ocupado dominándote a ti mismo. La sociedad moderna ha pervertido este impulso natural. En lugar de canalizarlo hacia el autodesarrollo, lo ha dirigido hacia la competencia externa. Los hombres gastan enormes cantidades de energía tratando de superar a otros en lugar de superarse a sí mismos. Se obsesionan con tener más dinero que su vecino, más seguidores que su compañero, más éxito que su hermano. Esta competencia externa es una forma degenerada de la voluntad de poder. El superhombre entiende que la única competencia que vale la pena es la competencia consigo mismo. Su objetivo no es ser mejor que otros, sino ser mejor que quien era ayer. No necesita que otros fallen para que él tenga éxito. Su éxito es independiente de los resultados de otros porque viene de una fuente interna inagotable. Cuando despiertas tu voluntad de poder auténtica, algo extraordinario sucede. Dejas de ser reactivo y te vuelves creativo. En lugar de responder a las circunstancias externas, empiezas a crear las circunstancias que deseas. En lugar de adaptarte al mundo, empiezas a hacer que el mundo se adapte a ti. No a través de la manipulación o la fuerza, sino a través de la pura potencia de tu presencia auténtica. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Requiere lo que Nietzsche llamaba amor fati, amor al destino. Esto significa abrazar completamente tu vida, incluyendo sus aspectos más difíciles y dolorosos. Significa ver cada obstáculo como una oportunidad de fortalecerte, cada fracaso como una lección valiosa,
cada sufrimiento como material para construir carácter. El hombre moderno típico odia su destino, se queja de sus circunstancias, se lamenta por sus errores, se victimiza por sus tragedias, gasta enormes cantidades de energía mental resistiendo la realidad de su vida. El superhombre hace exactamente lo opuesto. Abraza su destino con tal intensidad que lo transforma en combustible para su crecimiento. Cuando desarrollas amor fati, te vuelves invencible de una manera que pocos entienden. Ya no puedes ser derrotado por las circunstancias porque has aprendido a usar cualquier circunstancia como trampolín para tu evolución. Ya no puedes ser victimizado porque has asumido total responsabilidad por tu experiencia. Ya no puedes ser controlado emocionalmente porque has encontrado en tu interior una fuente de fortaleza que no depende de nada externo. Una de las características más distintivas del superhombre es su capacidad para crear su propia moral. Mientras que el hombre del rebaño vive según reglas morales que otros han establecido para él, el superhombre forja su propio código ético basado en su experiencia directa y su comprensión profunda de la vida. Esto no significa que se convierta en un ser amoral o destructivo. De hecho, el superhombre tiende a ser más ético que el hombre común porque su moral viene de una fuente auténtica en lugar de una obediencia ciega a reglas externas. Cuando creas tu propia moral, te conviertes en responsable de ella de una manera que es imposible cuando simplemente sigues las reglas de otros. La moral del rebaño está basada en el miedo. No hagas esto porque serás castigado. No digas aquello porque serás rechazado. No pienses de esta manera porque serás criticado. Es una moral negativa, restrictiva, que se enfoca en evitar consecuencias negativas en lugar de crear resultados positivos. La moral del superhombre está basada en el amor. Amor por la vida, amor por la verdad, amor por la excelencia. No evita ciertas acciones por miedo al castigo, sino que elige ciertas acciones porque las reconoce como expresiones auténticas de su ser más elevado. Esta moral es positiva, expansiva, creativa. Cuando vives según tu propia moral, experimentas una forma de libertad que la mayoría de los hombres nunca conocerá. Ya no tienes que preocuparte por la aprobación de otros porque tus acciones surgen de tu propia integridad. Ya no tienes que temer el juicio externo porque el único juicio que importa es el tuyo propio. Esta libertad moral es aterrorizante para el hombre común porque requiere una responsabilidad total. Es mucho más fácil seguir reglas establecidas por otros porque si algo sale mal, puedes culpar a las reglas. Pero cuando creas tu propia moral, te conviertes en totalmente responsable de las consecuencias de tus acciones. El superhombre abraza esta responsabilidad porque entiende que es el precio de la libertad auténtica. Prefiere la responsabilidad completa con libertad real sobre la irresponsabilidad cómoda con esclavitud disfrazada. Crear tu propia moral no es un proceso arbitrario. No se trata de decidir que todo está permitido o que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Se trata de desarrollar un discernimiento tan refinado que puedes navegar situaciones complejas con sabiduría e integridad. Esta moral personal se basa en principios universales como la honestidad, la excelencia, la autenticidad, la responsabilidad, pero los aplica de manera flexible según las circunstancias específicas. El superhombre no es un seguidor ciego de reglas, sino un navegante experto que puede ajustar su rumbo según las condiciones sin perder de vista su destino final. El dominio emocional es quizás la habilidad más importante que debe desarrollar cualquier hombre que aspire a la invulnerabilidad psicológica. No se trata de suprimir o negar las emociones, sino de desarrollar una relación consciente y madura con ellas. El hombre común es esclavo de sus emociones. Se levanta feliz si el día es soleado y deprimido si está nublado. Se siente poderoso si alguien lo alaba y derrotado si alguien lo critica. Su estado emocional es como una hoja en el viento, constantemente cambiando según las circunstancias externas. El superhombre entiende que las emociones son información,
no mandatos. Cuando siente ira, no automáticamente actúa con agresividad. Cuando siente miedo, no automáticamente huye. Cuando siente tristeza, no automáticamente se deprime. En lugar de eso, usa sus emociones como datos sobre su estado interno y las circunstancias externas. Esta perspectiva transforma completamente tu relación con las emociones difíciles. La ira ya no es tu enemigo, sino una señal de que algo importante para ti está siendo amenazado. El miedo ya no es tu limitación, sino una indicación de que estás en territorio desconocido donde necesitas proceder con cuidado. La tristeza ya no es tu destructor, sino una respuesta natural a la pérdida que honra lo que has perdido. Cuando desarrollas esta perspectiva madura hacia las emociones, te vuelves verdaderamente invulnerable. Ya no puedes ser controlado emocionalmente porque ya no identificas tu ser con tus estados emocionales temporales. Puedes sentir ira sin ser una persona iracunda. Puedes experimentar miedo sin ser un cobarde. Puedes vivir tristeza sin ser una víctima. El dominio emocional también requiere desarrollar lo que Nietzsche llamaba la Gaia ciencia, la capacidad de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles. No se trata de negación o falso optimismo, sino de una comprensión profunda de que la vida es inherentemente trágica y hermosa al mismo tiempo. El superhombre no evita el sufrimiento, lo abraza como parte integral de la experiencia humana. Entiende que el sufrimiento es el precio del crecimiento, que la tragedia es el contexto que da significado a la alegría, que la dificultad es el gimnasio donde se forja el carácter. Esta perspectiva le permite mantener una ecuanimidad profunda independientemente de las circunstancias externas, no porque sea insensible o desconectado, sino porque ha desarrollado una comprensión tan profunda de la naturaleza de la vida que puede permanecer centrado incluso en medio de la tormenta. Una de las características más importantes del superhombre es su capacidad para trascender la mentalidad de rebaño. Mientras que el hombre común busca constantemente la aprobación del grupo, el superhombre está dispuesto a estar solo si es necesario para mantener su integridad. La mentalidad de rebaño es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad moderna. Nos enseña a valorar la conformidad sobre la autenticidad, la seguridad sobre el crecimiento, la comodidad sobre la excelencia. Nos convence de que ser diferente es peligroso, que destacar es arriesgado, que la individualidad es egoísta. El superhombre reconoce que estas son mentiras diseñadas para mantener a la mayoría en un estado de mediocridad manejable. Entiende que la verdadera contribución a la sociedad viene de individuos que han desarrollado su potencial único, no de conformistas que siguen las tendencias del momento. Esta trascendencia de la mentalidad de rebaño no significa volverse antisocial o despectivo hacia otros. El superhombre puede interactuar con otros de manera genuina y compasiva, pero no permite que las opiniones o expectativas de otros dirijan su vida. Desarrolla lo que podríamos llamar soledad creativa, la capacidad de estar solo consigo mismo sin sentir ansiedad o vacío. Esta soledad no es aislamiento, sino un espacio sagrado donde puede conectar con su esencia más profunda, donde puede escuchar su voz auténtica sin el ruido de las influencias externas. En esta soledad creativa, el superhombre encuentra una fuente inagotable de inspiración, claridad y fortaleza. No necesita la compañía constante de otros para sentirse completo, porque ha desarrollado una relación rica y satisfactoria consigo mismo. Esta capacidad de estar solo también lo libera para elegir sus relaciones desde un lugar de abundancia en lugar de necesidad. No se relaciona con otros porque los necesita para sentirse completo, sino porque genuinamente disfruta de su compañía y valora lo que pueden ofrecer mutuamente. El proceso de convertirse en superhombre requiere lo que Nietzsche llamaba autosuperación constante. No es un destino que alcanzas una vez y mantienes para siempre, sino un proceso continuo de crecimiento, refinamiento y evolución.
Esta autosuperación tiene tres dimensiones principales. La primera es la dimensión física, el cuidado consciente de tu cuerpo a través del ejercicio, la nutrición, el descanso y la atención médica. El superhombre entiende que su cuerpo es el vehículo de su conciencia y lo trata con el respeto que merece. La segunda dimensión es la intelectual, el desarrollo continuo de tu mente a través del estudio, la reflexión, el cuestionamiento y la exploración de nuevas ideas. El superhombre nunca deja de aprender porque entiende que el crecimiento intelectual es una fuente inagotable de vitalidad y poder. La tercera dimensión es la espiritual, el cultivo de tu conexión con algo más grande que tu ego individual. Esto no necesariamente significa religión tradicional, sino una comprensión profunda de tu lugar en el cosmos y tu responsabilidad hacia las generaciones futuras. La autosuperación constante requiere lo que Nietzsche llamaba voluntad de perspectiva, la capacidad de ver las situaciones desde múltiples ángulos y elegir conscientemente la perspectiva que mejor sirve a tu crecimiento y bienestar. Esta habilidad es especialmente importante en nuestra época de información abundante y perspectivas conflictivas. El superhombre no es víctima de la primera interpretación que encuentra, sino que puede examinar situaciones desde múltiples perspectivas y elegir la que mejor se alinea con sus valores y objetivos. La voluntad de perspectiva también te permite transformar experiencias negativas en combustible para tu crecimiento. Lo que para el hombre común es una tragedia, para el superhombre es una oportunidad de desarrollar resiliencia. Lo que para el hombre común es un fracaso, para el superhombre es educación valiosa. Esta capacidad de transformar experiencias no es negación o autoengaño, sino una habilidad sofisticada que surge de una comprensión profunda de la naturaleza maleable de la interpretación humana. El superhombre entiende que la realidad es en gran parte una construcción interpretativa y que puede conscientemente elegir interpretaciones que sirvan a su florecimiento. El objetivo final del superhombre no es simplemente volverse invulnerable, sino convertir su vida en una obra de arte. Nietzsche veía la vida como el medio artístico supremo y al superhombre como el artista que esculpe su propia existencia. Esta perspectiva estética de la vida transforma completamente tu relación con tus experiencias. En lugar de ser víctima de las circunstancias, te conviertes en el artista que usa esas circunstancias como material para crear algo hermoso y significativo. Como cualquier forma de arte, la vida requiere visión, técnica, paciencia y práctica. El superhombre desarrolla la visión para ver lo que su vida puede llegar a ser, la técnica para moldear sus circunstancias según esa visión, la paciencia para permitir que el proceso se despliegue naturalmente y la práctica para refinar constantemente su obra. Esta perspectiva artística también significa que el superhombre toma responsabilidad total por la estética de su vida. No solo se preocupa por los resultados externos, sino por la belleza, la elegancia y la integridad del proceso. Vive de manera que su vida sea una expresión auténtica de sus valores más profundos. La vida como obra de arte también requiere lo que Nietzsche llamaba estilo, una coherencia interna que unifica todas las dimensiones de tu existencia. El superhombre desarrolla un estilo de vida que es reconociblemente suyo, que refleja su personalidad única y sus valores fundamentales. Este estilo no es superficial o cosmético, sino profundo y auténtico. Se expresa en la forma en que hablas, en las decisiones que tomas, en las relaciones que cultivas, en el trabajo que eliges, en la manera en que respondes a los desafíos. Es una coherencia interna que hace que tu vida sea una expresión integrada de tu ser más profundo. Cuando logras esta coherencia, experimentas una forma de satisfacción que es independiente de las circunstancias externas. Ya no necesitas que la vida sea perfecta para sentirte realizado, porque has aprendido a encontrar belleza y significado incluso en las imperfecciones y dificultades. La felicidad del superhombre
es cualitativamente diferente de la felicidad del hombre común. No depende de la presencia de circunstancias favorables o la ausencia de dificultades. Es una felicidad que surge de la armonía entre tu ser auténtico y tu forma de vivir. Esta felicidad no es un estado emocional que viene y va, sino una dimensión fundamental de tu existencia. Es lo que Nietzsche llamaba alegría trágica, la capacidad de encontrar significado y belleza incluso en los aspectos más difíciles de la vida. El superhombre ha aprendido que la verdadera felicidad no viene de obtener lo que quieres, sino de querer lo que tienes, no de evitar el sufrimiento, sino de encontrar significado en él, no de controlar las circunstancias, sino de controlar tu respuesta a ellas. Esta felicidad profunda es contagiosa. Cuando vives desde este lugar de alegría auténtica, naturalmente inspiras a otros a buscar su propio camino hacia la autenticidad. Te conviertes en un faro de posibilidad que muestra que otra forma de vivir es posible. El legado del superhombre no son sus logros externos, sino la transformación que inspira en otros. Al vivir según sus principios más profundos, da permiso a otros para hacer lo mismo. Al negarse a conformarse con la mediocridad, desafía a otros a buscar su propia excelencia. Esta influencia no es intencional o manipulativa, sino natural y orgánica. El superhombre no trata de cambiar a otros, sino que los cambia simplemente siendo quien es. Su autenticidad es tan poderosa que naturalmente despierta el anhelo de autenticidad en otros. Este es el verdadero secreto de ser intocable y feliz. No se trata de construir muros para protegerte del mundo, sino de desarrollar una fortaleza interna tan sólida que puedes permanecer abierto y vulnerable sin ser destruido. No se trata de volverse insensible, sino de desarrollar una sensibilidad tan refinada que puedes percibir las sutilezas de la vida sin ser abrumado por ellas. El superhombre no es un ideal inalcanzable, sino una posibilidad real que vive dentro de cada hombre que tiene el coraje de embarcarse en el viaje de autodescubrimiento y autotransformación. Es la culminación natural del desarrollo humano cuando se le permite florecer sin las restricciones de la conformidad social. Este camino no es para todos y no tiene que serlo, pero para aquellos que sienten el llamado, que reconocen en estas palabras un eco de su propia alma, el camino está abierto. Lo único que se requiere es el coraje para dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. El mundo necesita superhombres ahora más que nunca. En una época de mediocridad institucionalizada, de conformidad obligatoria, de vulgaridad celebrada, necesitamos individuos que se atrevan a ser diferentes, que se atrevan a ser excelentes, que se atrevan a ser auténticos. Si has escuchado hasta aquí, si estas palabras han resonado en tu interior, entonces ya tienes lo que se necesita para comenzar este viaje. El superhombre no es algo que llegas a ser en el futuro, sino algo que decides ser ahora, en este momento, con tu próxima respiración, con tu próxima decisión, con tu próxima acción. Tu tiempo es ahora, tu momento es este. Tu vida está esperando ser transformada de una existencia ordinaria en una obra maestra extraordinaria. La elección es tuya y solo tuya. ¿Qué vas a elegir?